pero no de paz. Ese tipo de silencio que pesa en el aire, que hace que incluso las paredes parezcan observarte. Hay hogares donde algo invisible se mueve, donde los días parecen más grises y las noches más largas. ¿Te ha pasado que entras a tu propia casa y sientes un cansancio extraño, una tristeza sin causa o una sensación de que algo no está bien? Quizás no lo sabías, pero según el Padre Pío, existen señales silenciosas que indican que un hogar necesita ser purificado. Él decía que no siempre el mal se muestra con ruidos o presencias visibles. Muchas veces se esconde detrás de la rutina, en los objetos que acumulamos, en las palabras que decimos sin pensar y hasta en los hábitos que repetimos sin notar. El enemigo, según el Padre Pío, no teme a las paredes, sino a los corazones que oran dentro de ellas. Y cuando la oración se apaga, el ambiente espiritual se enfría. Es entonces cuando comienzan a aparecer pequeñas señales, un ambiente pesado, discusiones constantes, una sensación de incomodidad que no se explica con la lógica. Quizás pienses que son solo coincidencias o estrés, pero para quienes comprenden el mundo espiritual, esos detalles son avisos, pequeños gritos del alma que piden limpieza, orden y luz. Porque cada hogar tiene una energía espiritual, y cuando esa energía se contamina, la paz se va, las bendiciones se estancan, y la vida cotidiana se vuelve más difícil sin que sepamos por qué. Padre Pío enseñaba que hay objetos, lugares e incluso hábitos que pueden abrir puertas al mal o cerrarlas a la gracia de Dios. Fíjate bien, ¿alguna vez sentiste que después de una visita o de traer algo nuevo a tu casa, el ambiente cambió? ¿O que de repente la oración ya no fluye igual? Estos no son detalles sin importancia. Son muchas veces los primeros susurros de advertencia de que algo necesita ser purificado. Lo más sorprendente es que no siempre el problema está fuera, sino dentro del propio hogar, o incluso dentro de nosotros. Padre Pío tenía una sensibilidad espiritual tan profunda que podía percibir cuando un lugar estaba cargado de presencias negativas. Él decía que los espíritus perturbadores no siempre llegan por actos graves, sino por descuidos pequeños, una falta de oración, un objeto con un pasado oscuro, una palabra que hiere sin querer. Y cuando eso se acumula, el ambiente se vuelve una sombra de lo que antes era. Tal vez tu casa esté limpia y ordenada a los ojos del mundo, pero espiritualmente cansada. Quizás haya algo que está bloqueando la presencia divina en tu entorno sin que te des cuenta. Por eso, antes de continuar, detente un momento y piensa, ¿sientes paz donde vives? ¿Descansas realmente? ¿O simplemente sobrevives entre cuatro paredes? Fica conmigo a Teo final, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte y quizá te haga ver tu hogar con otros ojos. No se trata de miedo, sino de despertar, de entender que el lugar donde vives no solo guarda tus recuerdos, sino también las huellas de tu alma. Hay señales que el Padre Pío enseñó a reconocer, signos casi invisibles que revelan cuando un hogar está pidiendo auxilio espiritual. Y en los próximos minutos vas a entender por qué algunas casas parecen perder su brillo, su calor, y cómo esa purificación puede devolver la paz que un día se fue sin que lo notaras. Porque hay silencios que no son tranquilos, y hoy vas a aprender a escucharlos. Y mientras escuchas estas palabras, quizá algo dentro de ti ya empieza a moverse. Tal vez recuerdas momentos en que tu hogar se sintió pesado o días en los que tu ánimo bajaba sin razón aparente. No estás solo en eso. Muchas personas sienten lo mismo y hablar de ello, ponerle nombre a lo que se calla, también forma parte de la purificación. Por eso quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Comparte en los comentarios si alguna vez has sentido esa presencia silenciosa en tu casa o si este tema te hizo pensar en algo que antes no habías notado. Tu experiencia puede ser justo lo que otra persona necesita leer para entender lo que está viviendo. Y si este tipo de reflexión te toca el corazón, si sientes que de alguna forma resuena contigo, dale un me gusta a este video. No lo veas solo como un gesto, sino como una forma de mantener viva esta conversación espiritual que nos une. Cada vez que tú participas, ayudas a que esta comunidad siga creciendo, para que más personas encuentren paz, fe
y claridad en medio del ruido del mundo. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir acompañándonos en este camino. Aquí, cada video es una nueva oportunidad para descubrir señales, historias y enseñanzas que fortalecen el alma. Tu presencia aquí no es casualidad. Quizás fue el mismo Dios quien quiso que escucharas esto hoy. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a revelar las señales más sutiles, pero más poderosas, que el Padre Pío enseñaba para reconocer cuando un hogar clama por ser purificado. Lo que vas a descubrir ahora puede cambiar no solo la atmósfera de tu casa, sino también la paz de tu corazón. Purificar un hogar no se trata solo de rociar agua bendita y esperar que todo cambie mágicamente. Se trata de elegir, cada día, restaurar la presencia de Dios, donde el mal ha intentado morar sutilmente. Es un movimiento transformador que comienza en lo invisible y repercute en lo visible, en la mentalidad con la que entras en casa, en las decisiones que tomas cuando reina el silencio, en los hábitos cotidianos, en las palabras que eliges cuando surge la tensión. El Padre Pío repetía algo que parece sencillo, pero que revela una verdad oculta sobre el impacto espiritual del ambiente. El enemigo no teme a los muros, sino a los corazones que oran dentro de ellos. Si el corazón que habita la casa está distraído, frío o afligido, la casa lo siente, y cuando la casa lo siente, tú también lo sientes. La pregunta surge entonces directamente: ¿transmite tu hogar paz o una tensión que aparece sin razón aparente? Quizás te des cuenta de que en ciertos días todo se siente pesado sin explicación. La oración flaquea, la paciencia se agota, la esperanza se desvanece. Intentas racionalizarlo, pero algo escapa a la lógica común. Es aquí donde la purificación cobra sentido. No se trata de repeler las sombras con miedo, sino de invitar a la luz a reclamar lo que te pertenece por derecho. Purificar es alinear la casa con el propósito para el que fue creada, ser un espacio de encuentro, refugio y presencia. Cuando esto sucede, no solo cambia la atmósfera, tu viaje interior se reorganiza y la gracia encuentra la manera de fluir donde antes estaba represada. Piensa en tu hogar como un cuerpo vivo que responde a lo que le das. Si lo alimentas con prisas, ruido, distracciones, sarcasmo mordaz e ironía hiriente, el ambiente lo absorbe. Si lo alimentas con una oración humilde, una palabra que bendice, un silencio acogedor y una gratitud que reconoce, el ambiente también lo absorbe. Esto no es superstición, es dinámica espiritual. Los objetos guardan historias, la música transmite intenciones y las conversaciones brindan fortaleza. Hay recuerdos que iluminan y otros que agotan. Hay recuerdos que abren puertas y otros que las mantienen cerradas. Purificar es examinar lo que traes a tu interior y preguntarte con sinceridad: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto enriquece mi hogar o lo oprime? El Padre Pío insistía en que la batalla es discreta, pero real. Pequeños descuidos, un cansancio que se convierte en abandono, una herida que se transforma en amargura, una palabra que se convierte en hábito, acaban creando grietas, y a través de ellas se filtran influencias que roban la serenidad. El primer acto de purificación, entonces, es un retorno a las fuentes. No se trata de ritos complicados, sino de decisiones sencillas con gran impacto. Consagrar el día al despertar, pedir perdón cuando el corazón se endurece, sellar las habitaciones con una breve oración, hacer presente la palabra al abrir una ventana para que entre la luz. La casa responde a esto. Poco a poco, la respiración cambia y la atmósfera sigue el movimiento del alma. Algunos dicen: pero no sé por dónde empezar. Empieza con lo que tienes a mano. ¿Qué escuchas cuando estás a solas? ¿Qué ves cuando tu corazón está vulnerable? ¿Qué mantienes a la vista en tu habitación? ¿Un motivo de esperanza o un recordatorio de la pérdida? La purificación no es una limpieza ansiosa, es una selección amorosa. No necesitas transformarlo todo de golpe. Un gesto a la vez construye una base sólida. Si el resentimiento ha estado presente, invita a la reconciliación a sentarse a la mesa. Si la tristeza ha estado presente, invita a la gratitud a abrir las cortinas. Si la oración parece sin vida,
Ofrece un momento de verdadero silencio y di: Señor, mora en este lugar. A veces, la puerta de la gracia se abre con un pequeño empujón y el resto del movimiento surge como respuesta. Siento que lo intenté y fracasé, podrías pensar. No es un fracaso, es una señal de que la batalla es persistente y exige constancia. Hay días en que el cielo parece de bronce, pero es precisamente cuando el bronce pesa que la fidelidad resplandece. El Padre Pío lo sabía e insistía en la perseverancia como el arma de quienes no negocian la paz. Tu hogar no necesita ser perfecto, necesita ser sincero. Un hogar sincero acoge las lágrimas y las risas, el silencio y la música, el trabajo y el descanso. Lo que no acoge es la mentira de que estás solo, porque no lo está. Cuando alguien reza en una habitación, toda la casa escucha. Y cuando toda la casa escucha, la noche se hace más corta. Quizás tengas una habitación que siempre se siente fría, un pasillo donde los pensamientos se oscurecen, un rincón que trae recuerdos dolorosos. No huyas de esos lugares, ilumínalos. Una vela encendida con fe no es mera estética, es lenguaje espiritual. Un salmo proclamado en voz baja no es adorno religioso, es una espada que abre camino. Una simple bendición, incluso en medio de las tareas, no es una ceremonia vacía. Es una semilla, y las semillas, a su debido tiempo, brotan de la tierra. Si la rutina intenta anestesiarte, recuerda que Dios también obra en las pequeñas cosas. La verdad oculta reside precisamente en la constancia de los pequeños detalles que, sumados, producen revelaciones y transforman la manera en que habitas tu propio espacio. Quizás notes que ciertas conversaciones enrarecen el ambiente, críticas que nunca llegan a nada, quejas repetitivas, burlas que resultan tóxicas. No se trata de imponer la moral, sino del bienestar emocional. Las paredes retienen los sonidos y los sonidos moldean las percepciones. Sustituye el ruido que esparce cenizas por palabras que inspiran. Cambia la música que agita por algo que tranquiliza. Permite que el silencio vuelva a ser un aliado. No representa una amenaza. Cuando eso suceda, lo reconocerás. La paz tiene una textura, se percibe en la respiración, en la postura, en una mirada que se aquieta. La paz huele a pan recién horneado, a una casa abierta al final del día, a alguien que ha regresado y ha decidido quedarse. Quizás, en el fondo, solo necesitas ahora mismo una breve y sincera oración, sin fórmulas, sin artificios, solo la verdad. Señor, te necesito aquí. A partir de ese gesto, comprenderás que purificar no se trata de expulsar algo a la fuerza, sino de acoger la presencia que restaura el sentido. Por eso, tantas personas experimentan cambios concretos cuando ordenan una habitación, piden disculpas, se desprenden de lo que las ata, abren la ventana y respiran con atención. No es solo psicología, es el espíritu tocando la materia y la materia respondiendo al espíritu. Es un impacto real, aunque imperceptible a simple vista. La casa vuelve a ser un hogar cuando el corazón vuelve a ser un lugar donde morar. Quizás esperas una gran señal, un acontecimiento extraordinario que demuestre que todo ha cambiado, pero la señal más segura de purificación suele ser sencilla, una ligereza que regresa poco a poco, una reconciliación que parecía imposible, un sueño que por fin se calma. Es discreta, como quien entra en silencio y pone todo en su lugar. Cuando te des cuenta de esto, no te apresures a celebrar la victoria ni temas los tropiezos. La gracia tiene su propio ritmo. Tu papel es mantener viva la llama, por pequeña que sea. Repítete: cuidaré de la presencia que se me ha confiado, y continúa con naturalidad, porque de esta pequeña fidelidad nacen los grandes puntos de inflexión, aquellos que un día contarás como parte de tu historia de fe. Si mientras leías te vino a la mente una imagen clara de tu hogar, una habitación, un objeto, una conversación, toma nota mental. Quizás ese sea el primer paso. La lucha no siempre está donde la imaginas. A veces la puerta está al otro lado. Por lo tanto, mira con cariño, escucha con atención, actúa con bondad. La purificación es menos una orden de retirada y más una invitación a regresar. Regresa paz, regresa presencia, y cuando la presencia regresa,
todo encuentra su equilibrio. A su tiempo, a su manera, Dios restaura la armonía. Para mantener viva esta conversación y ayudar a quienes necesitan palabras de aliento, escribe en los comentarios la expresión paz en mi hogar y, si lo deseas, describe brevemente cuál fue tu mayor revelación al escuchar todo esto. Hay hogares donde la paz comienza a desvanecerse casi imperceptiblemente. Al principio es solo una leve sensación, una inquietud que surge sin razón aparente. Luego llega la pesadez, esa atmósfera densa que parece asentarse sobre la habitación, dificultando incluso el descanso. Es entonces cuando se manifiesta la primera señal, la inexplicable pérdida de serenidad. Nada parece haber cambiado, pero algo en la casa deja de fluir. Las conversaciones, antes ligeras, comienzan a estar cargadas de una tensión que se extiende como una sombra silenciosa. La risa tarda en aparecer, el cansancio llega con mayor rapidez y en algún momento el alma empieza a percibir que la armonía ha sido reemplazada por una presencia extraña, invisible, pero real. A menudo no hay peleas ni discusiones acaloradas, no hay gritos ni insultos. Lo que existe es una inquietud inexplicable, una ansiedad que crece en los momentos de mayor silencio, un silencio que no calma, sino que perturba. Es como si el hogar, que debería ser un refugio, comenzara a absorber energía en lugar de renovarla. Te acuestas y, aún estando exhausto, no encuentras descanso. Tu mente se acelera, sientes el pecho oprimido, el ambiente parece más frío, y ahí reside la verdad oculta. La pérdida de la paz rara vez es accidental, es una advertencia espiritual, una especie de campana divina que resuena en lo profundo de tu corazón para avisarte de que algo necesita ser restaurado. El Padre Pío solía decir que las perturbaciones espirituales comienzan cuando Dios se aparta del centro, se disfrazan de distracciones, del desgaste diario, de cosas normales de la vida moderna, pero tras ellas subyace una lucha silenciosa. Es una batalla que no se gana con fuerza física, sino con discernimiento y oración. El enemigo no necesita destruir la casa para conquistarla, le basta con robarle la paz. Cuando esto sucede, incluso el hogar más hermoso pierde su brillo. Las paredes pueden permanecer firmes, los muebles en el mismo sitio, pero el espíritu del hogar, aquello que realmente lo sostiene, comienza a fragmentarse. Parece algo insignificante, pero su impacto es profundo, porque un hogar sin paz es como una mente en guerra. Ninguna decisión se toma con claridad, ninguna palabra se pronuncia sin tensión, y cuanto más intenta el corazón distraerse, más se abre paso la inquietud. Es en este momento cuando debe producirse la transformación. El primer paso es reconocer que este sentimiento no es solo psicológico. Por supuesto, el cansancio y el estrés existen, pero hay días en que lo que nos agobia no viene de nuestro interior, sino del entorno. Es como si una carga invisible se acumulara en el techo, un exceso de emociones no resueltas, de palabras dichas, de recuerdos que nunca sanaron. El hogar, sin darse cuenta, se convierte en un espejo del alma de quienes lo habitan. El camino de purificación comienza precisamente ahí, cuando una persona comprende que necesita cuidar tanto su espacio espiritual como físico. Muchos intentan cambiar la decoración, renovar las habitaciones, reemplazar los muebles, pero nada de eso sirve si el corazón permanece desordenado, porque la casa siente lo que siente su dueño. Si hay resentimiento, se vuelve fría. Si hay ira, el ambiente se enrarece. Si hay fe, el ambiente florece. Por eso el Padre Pío enseñó que la verdadera limpieza comienza en el interior. Creía que cuando el espíritu se eleva, el hogar se reorganiza en consecuencia. Es el reflejo natural de un alma en restauración. Quizás te sientas identificado. Tal vez hayas notado que últimamente las conversaciones en casa terminan más rápido o que el silencio ya no resulta cómodo. Hay días en que el simple sonido del reloj parece más fuerte de lo normal. Otras veces sientes una tristeza que no se atribuye a nadie en particular. Es como si estuvieras suspendido en el aire. Esta sensación, por extraña que parezca, es común en hogares espiritualmente agotados, lugares donde las oraciones han disminuido, donde el perdón se ha reprimido, donde la rutina ha reemplazado lo sagrado. Y cuanto más tiempo pasa,
más difícil resulta darse cuenta de dónde empezó todo a cambiar. También existe un aspecto más sutil, las pequeñas tensiones cotidianas que se acumulan sin que nos demos cuenta. Una mirada de reojo, una palabra no dicha, un resentimiento contenido. Todo esto deja huellas energéticas e incluso si nadie habla, el ambiente lo dice todo. El hogar es como un tejido espiritual. Cada emoción, cada gesto, cada decisión lo une. Cuando algo se rompe, es inútil fingir que está intacto. Hay que reconstruirlo con paciencia y fe. Y esto solo es posible cuando se comprende que la paz no es un estado permanente, sino una construcción diaria. Algunos confunden la pérdida de la paz con la mala suerte o las malas rachas, pero el Padre Pío advertía que la pérdida de la serenidad, sobre todo cuando surge sin motivo aparente, es siempre una llamada a la vigilancia, una invitación de Dios a mirar lo invisible. El cuerpo lo siente, el corazón se entristece, pero el origen es espiritual. Es el cielo pidiendo que algo se purifique antes de que se convierta en una carga mayor. Es como la fiebre. El síntoma no es el enemigo, sino una advertencia de que algo está desequilibrado. Y el hogar, como un organismo vivo, reacciona del mismo modo. Cuando el espíritu decae, el ambiente se enferma. En muchos casos, el hogar necesita verdadero silencio, no la ausencia de sonido, sino la presencia de calma, el silencio que sana, no el que asfixia. La casa necesita espacio para respirar, ventanas abiertas, aire fresco, oración sincera. Purificar el hogar es, en parte, permitir que el tiempo se renueve. Es como quitar un velo y dejar entrar la luz de nuevo. Y esta luz no solo proviene del sol, proviene de un alma despierta, de la decisión de empezar de nuevo. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una declaración de guerra contra el desorden espiritual. Encender una vela, poner música suave, decir una oración sencilla. Todos estos son signos de resistencia. Es importante comprender que la paz es más que un sentimiento. Es un estado de gracia, y cuando se pierde, es como si Dios llamara suavemente a la puerta, pidiendo entrar de nuevo, porque Él nunca fuerza, espera a ser invitado, y la primera señal de esta ausencia es precisamente la inquietud. Cuando el alma no descansa, es porque algo en el hogar ha perdido el equilibrio. Ansiedad nocturna, sueños pesados, días que amanecen sin energía, nada de esto es casualidad. Son señales sutiles de que la presencia divina necesita reavivarse. En algunas familias, la pérdida de paz se manifiesta en discusiones constantes, incluso por nimiedades. Es como si el hogar se transformara en un campo magnético que atrae palabras hirientes y gestos impacientes. Otras veces, el silencio es lo opuesto. Nadie discute, pero tampoco nadie se comunica. Existe una distancia invisible entre los corazones, que crece día a día. Esta desconexión es una de las mayores señales de que la energía espiritual del ambiente está comprometida, porque donde hay amor hay movimiento, y donde hay frialdad, el espíritu se retrae. Reconocer este estado es un acto de valentía. Requiere introspección y admitir que algo se ha perdido en el camino. Es aceptar que quizás sea hora de empezar de cero, de limpiar no solo el suelo, sino también el aire, y al hacerlo, el corazón encuentra el primer atisbo de ligereza. Es en este momento cuando el proceso de purificación comienza de verdad, no como un ritual místico, sino como un retorno consciente a aquello que sustenta la vida, la presencia de Dios en la vida cotidiana. Esta es la diferencia entre una casa donde duermes y una casa donde descansas, entre un espacio donde vives y un hogar donde floreces. Y quizás la mayor lección sea esta: la paz no se pierde de golpe, se disipa gota a gota. Por lo tanto, reconocerla a tiempo es una forma de amor propio y amor espiritual. El hogar es un reflejo del alma, y lo que sana en tu interior sana el entorno que te rodea. Lo que se transforma internamente también transforma lo que te rodea. El hogar vuelve a respirar y todo recupera su significado. Si durante esta lectura te vino a la mente algún recuerdo, sensación o imagen, escribe la frase «Quiero recuperar mi paz» en los comentarios y describe, si lo deseas, qué fue lo que más te conmovió en este momento. Hay un detalle que muchos ignoran, pero que el Padre Pío consideraba esencial
al hablar de la paz espiritual en el hogar, los objetos que lo habitan. Decía que hay cosas que llevan más que peso físico, llevan presencias. Esta es una de esas verdades ocultas que pasan desapercibidas para ojos apresurados, pero que tienen un impacto directo en la energía espiritual de una casa. Porque en realidad, todo lo que entra en un hogar trae consigo una historia, una intención y una carga. Esta carga no siempre es visible, pero el corazón la percibe antes que la mente. A veces, basta con mirar un rincón de la casa y sentir una sutil incomodidad, una extraña sensación, casi como si el ambiente ya no nos perteneciera del todo. Y esa es la segunda señal, cuando ciertos objetos comienzan a alterar la atmósfera espiritual del hogar, incluso sin que nadie lo note. El Padre Pío advirtió sobre esto con sorprendente claridad. Afirmó que muchos creyentes subestimaban el poder de las cosas materiales, olvidando que el mundo espiritual también actúa a través de la materia. Objetos utilizados en rituales desconocidos, regalos de personas con intenciones dudosas, piezas decorativas con símbolos extraños, recuerdos de viajes imprudentes. Todo esto podía servir como puerta de entrada para perturbaciones espirituales. Los llamó regalos que traen presencia extranjera, porque, según él, a veces el enemigo se disfraza de belleza, arte o tradición para infiltrarse silenciosamente y desequilibrar el ambiente. Esto no significa vivir con miedo ni caer en la superstición. Lo que enseñó el Padre Pío fue el discernimiento espiritual, la capacidad de mirar la belleza y preguntarse si también es pura. Hay una diferencia sutil pero profunda entre el apego a las cosas materiales y el uso consciente de lo que Dios permite. Y cuando despierta esta conciencia, uno empieza a darse cuenta de que algunos objetos, por muy caros o hermosos que sean, parecen cargar con un peso innecesario. Es esa vieja estatuilla que siempre te incomoda, el cuadro que parece mirarte con melancolía, el collar que perteneció a alguien cuya presencia nunca fue pacífica. Todo esto se acumula como pequeñas sombras que nublan la atmósfera espiritual del hogar. El problema es que estas señales rara vez son evidentes. A veces solo se percibe un sutil cambio de humor al entrar en cierta habitación. Otras veces se trata de una serie de noches en vela, una sensación de constante vigilancia o incluso una tristeza sin origen aparente. El Padre Pío decía que el hogar espiritual es como el cuerpo. Cuando algo extraño entra, el ambiente intenta advertirnos. La diferencia radica en que no todos saben escuchar estas advertencias. Por eso insistía en que el hogar debe ser un espacio consagrado, protegido por la oración y la fe. No basta con eliminar el objeto, también es necesario restaurar la presencia de Dios en el lugar donde se ha instalado la perturbación. Esta es una lección profundamente conmovedora porque revela cuánto vivimos rodeados de estímulos sin darnos cuenta de lo que traemos con nosotros. Acumulamos recuerdos, souvenirs, regalos, símbolos y olvidamos que todo tiene un origen. Hay cosas que fueron creadas en ambientes de luz y otras que nacieron en contextos de dolor, envidia, manipulación o idolatría. La energía espiritual de un objeto no reside en la materia misma, sino en la intención con la que fue concebido. El Padre Pío dijo que no todo lo bello proviene de Dios ni todo lo antiguo trae sabiduría. Esta distinción requiere una mirada atenta, una mente despierta, porque cuando empiezas a discernir lo que entra en tu hogar, también aprendes a discernir lo que entra en tu alma. Este viaje es silencioso, pero poderoso. Muchas personas solo se dan cuenta de su impacto cuando empiezan a limpiar y reorganizar sus espacios. De repente, al deshacerse de algo aparentemente trivial, el ambiente cambia, la casa respira, el ánimo mejora, la oración fluye. Es casi como si el alma del hogar agradeciera liberarse de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Hay una liberación invisible en este gesto, una realineación entre lo físico y lo espiritual. Y es precisamente ahí donde la purificación se manifiesta de forma más concreta, cuando eliges qué se queda y qué se va, basándote no en el valor material, sino en el valor energético y espiritual que representa. No es casualidad que el Padre Pío bendijera incluso los objetos cotidianos más sencillos. Creía que todo lo que nos rodea participa
de alguna manera, en nuestra vida espiritual. La mesa donde comemos, la cama donde descansamos, la ropa que vestimos, los libros que leemos, todo puede ser un canal de bendición o de inquietud. Cuando algo comienza sutilmente a robarte la paz, es momento de mirar a tu alrededor con ojos espirituales. Quizás el problema no reside solo en ti, sino también en lo que te rodea. Es una forma de transformación interna y externa simultánea, una purificación que afecta al cuerpo, la mente y el entorno, porque lo exterior refleja lo interior, y lo interior da forma a lo exterior. Hay quienes, tras años de guardar algo inútil, finalmente deciden deshacerse de ello y sienten como si se hubieran quitado un peso invisible de encima. Esto se debe a que cada objeto conserva fragmentos de energía, recuerdos e intenciones. Algunos acumulan gratitud, otros sufrimiento, y si el corazón que lo recibió no está atento, el hogar se convierte en un depósito de historias ajenas. Por lo tanto, la purificación no es superstición, sino conciencia. Se trata de elegir lo que nutre la presencia divina y eliminar lo que genera perturbación. La Setu, verdad oculta, es que el enemigo no necesita rituales complejos para actuar. La distracción basta. Actúa ante la negligencia, ante el no pasa nada, ante el solo es un objeto. Y es en este espacio de indiferencia donde se abren muchas puertas espirituales. Por otro lado, cuando un objeto es bendecido, consagrado o usado con amor, se convierte en un canal de luz. Una simple cruz, una imagen sagrada, un rosario usado con fe sincera. Estos elementos transforman el ambiente, elevan la energía y protegen del desaliento. El Padre Pío decía que un corazón que bendice multiplica la gracia donde quiera que toca, y esto también se aplica a los hogares. Cuando bendices tu espacio, las paredes escuchan. Cuando das gracias por lo que tienes, las habitaciones responden. Esta conexión entre lo espiritual y lo material es el escenario donde se construye la verdadera paz. Sin embargo, hay un detalle que pocos notan. El peligro reside no solo en los objetos viejos o extraños, sino también en el apego excesivo. Cuando algo material se convierte en un ídolo, se rompe el equilibrio espiritual. El hogar deja de ser un santuario y se transforma en un museo de recuerdos y posesiones. El Padre Pío enseñó que el amor a las cosas materiales, cuando reemplaza el amor a Dios, envenena silenciosamente el alma y el ambiente. Y es entonces cuando la purificación se vuelve necesaria de nuevo, no como castigo, sino como reordenamiento, porque purificar es elegir lo esencial, y lo esencial nunca nos agobia. El proceso es continuo. A medida que crece la conciencia, también lo hace la sensibilidad. Empiezas a percibir vibraciones sutiles, a distinguir lo que trae paz de lo que perturba, lo que fortalece de lo que debilita. Y con el tiempo, este discernimiento se vuelve natural. Ya no necesitas preguntarte si conservar algo o no. El corazón responde. Es la misma sabiduría que cultivó el Padre Pío, la que nace del silencio y se manifiesta en pequeños gestos. Él no juzgaba los objetos por su precio, sino por su presencia. Y quizás ese sea el secreto más profundo de la purificación espiritual. Comprender que todo lo que te rodea participa de tu estado mental. Cuando despierta esta percepción, el hogar cambia por dentro y por fuera. La luz vuelve a entrar, la oración cobra fuerza e incluso el aire parece más ligero. Es el reflejo de una purificación interior que comienza a expandirse por todo el ambiente y continúa con la explicación, porque la segunda señal, la que se manifiesta a través de los objetos, es más que una advertencia, es una invitación a la conciencia y la transformación. Si durante esta reflexión algo te vino a la mente, un viejo regalo, un objeto olvidado, un recuerdo significativo, escribe en los comentarios la frase «Libero mi casa de lo que no trae paz». Y si lo deseas, comparte lo que más te conmovió de este pasaje. Hay momentos en que uno se arrodilla, intenta rezar, pero las palabras parecen perder fuerza. Salen de la boca, pero no llegan al corazón. La mente se distrae, el cuerpo se cansa y el silencio, que debería ser un refugio, se convierte en un muro. Es una de las señales más sutiles, pero a la vez más profundas, de que algo espiritual no funciona. El Padre Pío lo llamaba bloqueo del alma.
un bloqueo interior que surge no solo del cansancio o la falta de fe, sino de influencias espirituales que, silenciosamente, merma el poder de la oración en el hogar. Es como si una niebla invisible cubriera la casa, amortiguando el eco de las palabras que antes llegaban al cielo. Quien haya pasado por esto sabe lo desconcertante que es. Intentas rezar como siempre, pero sientes que solo repites sonidos. Las oraciones, antes vibrantes, se vuelven automáticas, casi mecánicas. La fe, aunque presente, parece distante. El alma quiere hablar, pero la voz interior se desvanece. Y lo más inquietante es que, a menudo, no se trata de una pérdida repentina, sino de un vaciamiento gradual. Primero, la persona se siente cansada. Luego, empieza a posponer el momento de la oración, hasta que un día se da cuenta de que la oración se ha convertido en una tarea más y no en un encuentro con Dios. El Padre Pío decía que este bloqueo no es meramente psicológico, sino el reflejo espiritual de un hogar que ha perdido la vibración de la fe. El ambiente que antes sustentaba la presencia divina comienza a llenarse de ruido invisible, preocupaciones, discusiones, distracciones constantes, irritación, palabras dichas sin pensar. Cada una de estas cosas crea una especie de sombra que se acumula como polvo en el altar del alma. Y cuando este polvo espiritual no se limpia, el corazón pierde la concentración. La mirada se vuelve más hacia los problemas que hacia el propósito. La oración entonces deja de ser un puente y se convierte en un eco. Lo curioso es que este tipo de bloqueo no solo ocurre en momentos de debilidad. A veces surge precisamente cuando la persona más busca acercarse a Dios. Es como si el enemigo percibiera el intento de reconexión e intentara interceptarlo. El Padre Pío consideraba esto una de las formas más inteligentes de ataque espiritual. No el ataque que destruye, sino el que anestesia. Decía que el enemigo no necesita extinguir la fe de golpe. Basta con hacer creer al alma que rezar es inútil. Este es el veneno más peligroso, la sensación de que Dios ha guardado silencio. Pero el silencio de Dios a menudo no es ausencia, sino purificación. Hay oraciones que parecen no ser escuchadas cuando en 1990 realidad están siendo filtradas. El Padre Pío explicaba que en ciertos momentos el alma necesita atravesar este vacío para aprender a amar al Dios del silencio y no solo al Dios de las respuestas. Sin embargo, cuando este silencio se mezcla con la angustia, con una sensación de opresión en el hogar, es señal de que el ambiente necesita ser restaurado. La oración no florece en tierra contaminada. Es necesario limpiar el terreno espiritual, como quien prepara de nuevo el altar del corazón. Esta purificación no puede hacerse con prisas ni con fórmulas. Comienza con 3 elementos: oración, fe y silencio. Oración no como repetición, sino como entrega. Fe no como una emoción pasajera, sino como una decisión. Y silencio no como vacío, sino como escucha. Es en esta combinación que el hogar comienza a respirar de nuevo. El silencio abre espacio, la fe sostiene el proceso y la oración reaviva el vínculo. El Padre Pío decía que cuando el alma comienza a escuchar de nuevo, incluso un suspiro se convierte en oración. Esto significa que incluso cuando las palabras parecen débiles, el simple deseo de hablar con Dios ya es una forma de resistencia. La transformación comienza cuando una persona decide no sucumbir al desaliento, porque hay una gran diferencia entre sentirse distante de Dios y renunciar a Él. El alma puede vacilar, pero el espíritu permanece. Es en este momento de vulnerabilidad cuando la purificación interior se vuelve esencial. No se trata de una purificación física, sino energética y espiritual. Es un proceso que requiere valentía para reconocer lo que en nuestro interior se ha alejado de la luz. La casa refleja el corazón y el corazón refleja la casa. Cuando uno se cierra, el otro enferma, y el primer paso hacia la sanación es admitir que algo está bloqueando el flujo natural de la gracia. Muchos lo llaman la noche oscura del alma. El Padre Pío conocía bien este estado. Él mismo pasó largos periodos en los que no sentía la presencia divina, pero aún así continuó rezando. Decía que esta fidelidad en el vacío es el mayor sacrificio espiritual que un ser humano puede ofrecer.
porque rezar cuando todo parece ir bien es fácil. Rezar cuando el alma está árida es una lucha. La victoria espiritual no proviene de la ausencia de obstáculos, sino de la perseverancia en medio del silencio. El bloqueo comienza a romperse cuando la persona, incluso sin sentir nada, insiste en hablar con Dios como quien habla con un amigo que, aún en silencio, permanece presente. Con el tiempo, esta persistencia transforma el silencio en tierra fértil. El hogar comienza a reaccionar. La atmósfera cambia, la tensión se disuelve, la mente se aquieta. Es como si el ambiente comprendiera que algo sagrado ha regresado a morar allí. El Padre Pío creía que cuando una casa se llena de oración sincera, incluso los ángeles se acercan a escuchar. Decía que cada oración, por frágil que sea, genera una vibración luminosa que atraviesa las paredes y purifica el aire. Esta vibración es la respuesta de Dios, manifestada no con ruido sino con paz. Por eso el silencio también forma parte de la sanación. Hay una diferencia entre el silencio del abandono y el silencio de la restauración. El primero oprime, el segundo sana. Es en el segundo donde Dios obra, reorganizando lo que estaba confuso, trayendo revelaciones disfrazadas de calma. A veces es necesario perder la sensación de presencia para recuperar la esencia de la fe. Lo que parecía distancia es, en 1900, en realidad, una invitación a profundizar. Y cuando el alma acepta esta invitación, todo cambia. La oración recobra su fuerza, la fe vuelve a palpitar y el hogar se convierte de nuevo en un lugar de descanso. Este cambio no se produce de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Es un camino que comienza con la intención y termina con la transformación. Es como si, al insistir en rezar incluso sin sentirlo, la persona dijera: Señor, aquí permanezco, aunque no te oiga. Y esta frase tiene poder, porque según el Padre Pío, la fe no se mide por la emoción, sino por la constancia. La oración vacía, cuando persevera, deja de ser vacía, se convierte en prueba de amor. Con el tiempo, el bloqueo en el corazón se disuelve y la oración revive. Se convierte de nuevo en un diálogo, no en una obligación. El hogar que antes parecía frío comienza a calentarse con una presencia silenciosa pero palpable. Las palabras cobran fuerza, la atmósfera se serena y lo que antes era una carga se transforma en ligereza. Es en ese momento cuando el alma comprende que el poder de la oración reside no en la cantidad de palabras, sino en la pureza de la intención. Dios escucha lo que dice el corazón, incluso cuando la boca guarda silencio. Este es el misterio de la purificación con oración, fe y silencio. Una restauración que no depende de grandes gestos, sino de pequeños actos cotidianos de fidelidad. Es un proceso de reconexión que devuelve sentido a la rutina y fortaleza al espíritu. Es un retorno a la fuente, al lugar de origen donde el diálogo con Dios fluye naturalmente. Y cuando esto sucede, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte de nuevo en un encuentro que continúa con naturalidad, con la explicación. Porque cuando el hogar vuelve a ser un territorio de paz, incluso el silencio se transforma en presencia. Si durante esta parte sentiste que alguna palabra describía lo que experimentaste, ese cansancio espiritual, la sensación de vacío en la fe o el deseo de redescubrir el significado de la oración, escribe la frase «Mi alma quiere volver a sentir» en los comentarios y comparte, si lo deseas, lo que más te conmovió. El Padre Pío vivía con una sensibilidad espiritual que pocos podían comprender. Para él, la presencia de Dios no solo se encontraba en el templo, sino en todo espacio donde el corazón permanecía despierto. Creía que el ambiente reflejaba el alma de quienes lo habitaban y que, así como el corazón necesita oración, la casa necesita bendición. Por ello, purificaba constantemente el lugar donde se encontraba. Bendecía los objetos, las paredes, el aire e incluso las pequeñas cosas que parecían banales a los ojos humanos. Lo hacía no por superstición, sino por discernimiento. Sabía que lo invisible es tan real como lo visible y que una casa protegida espiritualmente se convierte en un escudo contra cualquier influencia negativa. Muchos de quienes conocieron al Padre Pío dieron testimonio del cuidado con que trataba el espacio que lo rodeaba. No permitía que nada permaneciera impuro
ni física ni espiritualmente. Cuando sentía que el ambiente se volvía pesado, simplemente oraba. Sus palabras eran breves, pero transmitían una fe viva. A veces solo hacía la señal de la cruz y murmuraba una breve oración, pero la fuerza que emanaba de su intención bastaba para restaurar la paz. Decía que la oración sincera vale más que cualquier ritual elaborado, porque es el corazón el que bendice, no la formalidad. La presencia divina no se manifiesta donde hay apariencia, sino donde hay entrega. Esta es una de las mayores verdades ocultas que enseñó. El poder de un ambiente purificado no reside en la cantidad de palabras pronunciadas, sino en la pureza con que se pronuncian. Por eso, cuando el corazón está en paz, hasta el aire cambia. El Padre Pío creía que la oración crea un campo espiritual, una atmósfera de luz que repele todo lo que no pertenece a la paz. Por eso bendecía repetidamente las paredes de su celda, los objetos cotidianos y la cama donde descansaba. Sacrofacía lo ordinario, porque para él el verdadero milagro era transformar lo simple en morada de Dios. Esta forma de vida revela una mentalidad completamente distinta a la actual. La prisa nos hace olvidar que cada gesto tiene un impacto invisible. El Padre Pío caminaba despacio, con propósito. Veía cada respiración como una oportunidad para orar. Decía que el aire a su alrededor debía ser puro, no solo por higiene, sino por santidad. Hay testimonios de personas que al entrar en su habitación sentían una paz indescriptible, como si el ambiente mismo fuera una oración viva. Esto no provenía de rituales grandiosos, sino de la constancia, la disciplina silenciosa de quien comprende que lo espiritual se construye en la intimidad, fuera de la vista, en la fidelidad. Esta forma de purificar el ambiente es, de hecho, una práctica accesible a todos. No requiere dones especiales, solo intención. Él enseñaba que cualquiera puede transformar su hogar en un espacio de gracia. Un simple gesto de fe basta: encender una vela y ofrecer ese momento a Dios, rezar el rosario con el corazón o simplemente abrir la Biblia y leer un salmo en voz baja. Cada una de estas acciones, cuando se realiza con amor, tiene el poder de cambiar la energía espiritual del ambiente. El Padre Pío creía que la oración constante era como un perfume invisible. Cuanto más se extiende, más difícil es que la oscuridad permanezca. Esta práctica no es simbólica, es real. La ciencia habla de vibraciones, frecuencias, energía, y espiritualmente todo eso también existe. Lo que hacía el Padre Pío era armonizar el ambiente con la frecuencia de lo divino. No necesitaba gritar oraciones ni repetir palabras interminables. Su presencia bastaba. Su fe impregnaba el aire. La fuerza espiritual emanaba de él como la luz, y cualquiera que se acercara sentía su impacto. Solía decir que donde hay oración, el enemigo no entra. Donde hay alabanza, el mal es vencido. Esto demuestra el poder de una casa que ora. Cuando la fe es constante, las bendiciones se convierten en un escudo. Pero es importante comprender que esta purificación es un proceso. Así como el alma necesita cuidado diario, también lo necesita el hogar. Un lugar que no se nutre de la oración termina llenándose de ruido. Y no se trata solo del ruido del mundo, sino del ruido interno: pensamientos negativos, recuerdos dolorosos, miedos no sanados. El Padre Pío limpiaba su entorno porque sabía que el mal se alimenta del abandono. Decía que las sombras no soportan la luz que se mantiene encendida. Por eso siempre mantenía una vela en algún rincón, como símbolo de la presencia de Cristo. Era su manera de decir: aquí el mal no tiene cabida. Hay algo profundamente transformador en este sencillo gesto. Una vela encendida no es solo una llama, es oración visible. Habla en silencio, purifica el espacio y nos recuerda que, incluso cuando todo parece oscuro, hay una chispa que sigue brillando. El Padre Pío veía esta llama como una metáfora de la fe, pequeña, frágil, pero capaz de disipar cualquier oscuridad. Creía que cuando el hogar se llena de esta luz, ya sea a través de la oración, la lectura de un salmo o el rezo del rosario, el aire mismo se ilumina y el espíritu encuentra descanso. Esta purificación, sin embargo, no es solo un hábito externo, es también un cambio de mentalidad. El Padre Pío enseñó que la paz espiritual
no puede mantenerse si la mente está desordenada. El hogar necesita bendición, pero también la mente. Animaba a sus seguidores a cuidar sus pensamientos, palabras y actitudes, recordándoles que la lengua bendice o maldice y el pensamiento crea o destruye. Todo lo que se piensa y se dice da forma al ambiente espiritual. Por lo tanto, el primer paso para purificar el hogar es purificar el interior. Solo un corazón puro puede sostener una atmósfera de luz. Tras bambalinas de la vida espiritual reside una de las mayores revelaciones. La paz no solo depende de lo que entra en la casa, sino también de lo que emana de quienes la habitan. El Padre Pío, en su sencillez, lo comprendió profundamente. Concebía el hogar como una extensión del altar y a cada persona como guardiana de la presencia divina en él. Al bendecir el lugar donde uno vive, se bendice también el camino. La energía se transforma, las relaciones se armonizan e incluso las dificultades adquieren un nuevo significado. Purificar el ambiente es, por lo tanto, una decisión, un acto consciente de invitar a lo sagrado a permanecer. Esta forma de vida no es cosa del pasado, es una invitación presente. Encender una vela, rezar un rosario, abrir un salmo. Estos gestos son portales entre lo visible y lo invisible. Son recordatorios de que lo espiritual no está lejos, sino que espera ser reconocido. El Padre Pío comprendió que toda oración verdadera es una construcción de la eternidad y que el hogar es el primer templo del ser humano. Cuando se cultiva la presencia de Dios en él, las bendiciones se extienden a todo lo que lo rodea. Y cuando esto sucede, la vida cambia de tono, el corazón encuentra el equilibrio y el mundo interior recobra sentido y continúa su curso natural. Porque, según el Padre Pío, quien mantiene el ambiente purificado no solo protege la casa, sino también el alma de quienes la habitan. Si durante esta parte te vino a la mente algún recuerdo, un simple gesto que te trajo paz, una oración que encendió algo dentro de ti, una presencia que cambió la atmósfera, escribe en los comentarios la frase «Quiero que mi casa respire paz». Y si lo deseas, comparte lo que más te conmovió de este pasaje. Cuando un hogar se purifica de verdad, algo cambia de una manera casi imperceptible, pero profundamente real. No es solo el aire el que se siente más ligero, es el espíritu el que vuelve a respirar. La presencia de la bendición no llega con ruido ni señales espectaculares. Se manifiesta en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Cuando Dios regresa a morar en un hogar, incluso el silencio cobra vida. Deja de ser ese silencio pesado e inquietante y se transforma en una pausa acogedora, un espacio donde el alma encuentra descanso. Es una sensación difícil de explicar, pero imposible de no sentir. La atmósfera se llena de una nueva serenidad, como si algo invisible hubiera recuperado su lugar. El Padre Pío solía decir que la presencia de Dios no necesita ser anunciada, simplemente está. Afirmaba que una casa donde hay oración constante y fe viva se convierte en un espejo del cielo. Y eso es precisamente lo que se nota cuando regresa la bendición. Las discusiones disminuyen, las miradas se suavizan, la paciencia crece. Lo que antes parecía motivo de conflicto ahora se disuelve en comprensión. Regresa la alegría, pero no una alegría ruidosa, sino una alegría serena que no necesita demostración porque nace del interior. Es como si el corazón, por fin, hubiera vuelto a casa. Esta transformación se percibe hasta en los detalles más sutiles. Las plantas parecen más verdes, la luz atraviesa la habitación de forma distinta, el sonido de las oraciones resuena con mayor claridad. Hay una armonía entre lo visible y lo invisible. Y todo esto es señal de que el hogar vuelve a estar en sintonía con lo divino. El contraste es marcado. Antes, el aire era denso, cargado de tensión y ruido emocional. Ahora hay ligereza. Antes, el silencio oprimía. Ahora, sana. La presencia de la gracia que devuelve al espacio la vibración original que Dios dispuso. Un entorno donde hay lugar para la fe, el perdón y la esperanza. El Padre Pío explicó que la presencia de la bendición no se mide por la cantidad de objetos sagrados en la casa, sino por la paz que se siente al cruzar el umbral. Dijo que, cuando el hogar se convierte en un templo,
Hasta el viento que entra por la ventana trae oración. Esta es la diferencia entre una casa común y una casa habitada por la presencia divina. En una, el alma descansa, en la otra, simplemente duerme. Y quizás por eso tantos sienten un anhelo por algo que ni siquiera pueden nombrar, porque el corazón reconoce cuando falta lo esencial. La bendición no es un concepto, es una experiencia, un estado espiritual que transforma incluso la forma de respirar. Es importante comprender que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de la constancia, la intención y sobre todo la reconciliación. Un hogar bendecido es aquel donde los corazones han decidido perdonarse mutuamente, donde las heridas ya no permanecen abiertas, donde hay espacio para empezar de nuevo. El Padre Pío creía que Dios solo mora plenamente donde hay amor verdadero, porque el amor es el oxígeno de la gracia. Sin él, la fe se convierte en rutina, con él, la fe se convierte en fuego. Por lo tanto, una de las señales más claras de la presencia divina es el retorno de la ternura, cuando el tacto es suave, la mirada comprensiva y el perdón se vuelve más fácil, es porque la bendición ya ha comenzado a manifestarse. Este tipo de presencia también transforma la manera en que afrontamos los desafíos. Las dificultades no desaparecen, pero dejan de dominarnos. El miedo pierde su poder, la ansiedad se calma y las decisiones se guían por el discernimiento, no por la desesperación. Surge una nueva mentalidad, una mentalidad de confianza. Y cuando esa confianza se instala, se contagia. Los miembros de la familia lo perciben sin necesidad de palabras. El hogar se convierte en un refugio en medio del mundo, un lugar donde respirar hondo y recordar que la vida es mucho más que prisas y obligaciones. El contraste es tan evidente que incluso los visitantes a menudo lo perciben. Entran y comentan algo como: aquí se respira una paz diferente. No pueden explicarla, pero la sienten. Es el reflejo de la gracia en acción. Cuando la presencia de Dios regresa, no se impone, sino que inspira, no oprime, sino que libera. Y lo curioso es que cuanto más crece esta bendición, menos necesidad hay de demostrar su existencia. El hogar bendito habla por sí mismo. Las palabras sobran, porque el ambiente da testimonio. Es la verdad oculta que el Padre Pío tantas veces recalcó. Cuando el Espíritu de Dios mora en un lugar, el ambiente mismo se convierte en oración. Hay un detalle que mencionaba con frecuencia: el silencio vivo. Decía que donde está Dios, el silencio respira. Y es precisamente eso. El silencio de un hogar bendito no está vacío, sino pleno. Es ese tipo de silencio donde uno escucha su propia alma y siente la presencia de lo eterno. Es un silencio que calma y despierta a la vez, porque nos hace comprender lo que de verdad importa. No hay ruido, pero sí presencia. No hay prisa, pero sí movimiento. Todo palpita con un ritmo más equilibrado, más humano, más espiritual. Es la discreta sinfonía de la gracia que opera en un trasfondo invisible. Esta presencia también se manifiesta en el transcurso del tiempo. En un hogar purificado, el día parece más productivo, las tareas fluyen con naturalidad y todo sucede en el momento justo. Hay menos caos, menos distracciones. Es como si la vida volviera a obedecer una brújula divina, un ritmo con propósito. Y esto tiene un impacto real en la salud, las emociones y las relaciones. La paz espiritual se traduce en serenidad mental y decisiones más acertadas. No es algo místico y distante, es un estado de equilibrio que surge de la conexión con lo divino. Es interesante observar cómo la bendición de Dios reorganiza incluso lo invisible. Purifica no solo el espacio, sino también la energía de las palabras, los recuerdos y las intenciones. La presencia divina actúa en silencio, pero el resultado es palpable. El Padre Pío afirmaba que el Espíritu Santo tiene una forma muy particular de habitar un hogar. No llega como un visitante, sino como un soplo. Entra despacio, se instala con suavidad y cuando menos se espera, lo transforma. Todo es una presencia que no agobia, sino que llena, no ocupa, sino que expande. Esta es la belleza de la transformación espiritual. No depende de grandes gestos, sino de pequeños actos de amor. Cada vez que alguien ora con sinceridad,
perdona de corazón o da gracias incluso en medio del dolor, una nueva luz se instala en el hogar, y cuando esta luz se vuelve constante, la casa se transforma en un remanso de paz. El Padre Pío decía que donde hay gratitud, allí habita Dios. Y quizás este sea el secreto más sencillo y olvidado. La gratitud cambia la vibración de un lugar, cambia el enfoque de la carencia a la abundancia. Es el gesto más directo para atraer la presencia de la bendición. Un hogar bendecido no es aquel donde todo es perfecto, sino aquel donde existe la voluntad de volver a empezar. Es un lugar donde se comprende que la gracia no excluye el esfuerzo, lo fortalece. La fe, en este contexto, se convierte en una práctica diaria, no en una idea, sino en una forma de vida. La bendición no viene a eliminar las dificultades, sino a enseñar a superarlas con paz. Y es esta serenidad la que poco a poco se extiende a cada rincón de la casa, impregnando incluso el aire que se respira. Cuando llega esta armonía, se siente. No se necesitan señales extraordinarias porque el entorno mismo responde. El corazón se siente más ligero, la mente más clara, el cuerpo más dispuesto. La oración fluye de nuevo con naturalidad y la vida por fin parece sincronizarse con algo superior. Es un estado de presencia constante, un recordatorio de que Dios nunca se fue, solo esperaba ser invitado a regresar. Y cuando regresa, todo se alinea. El hogar deja de ser un mero espacio físico y se convierte en una extensión del alma, y así sucesivamente, porque cuando la bendición mora en nuestro interior, incluso el simple hecho de estar en casa se transforma en oración silenciosa. Si, durante esta reflexión, algo en tu interior resonó contigo, si sentiste esa ligereza, ese deseo de ver tu hogar como un lugar de paz y reconciliación, escribe la frase: mi hogar pertenece a la paz, en los comentarios, y si lo deseas, comparte lo que más te conmovió de este pasaje. Quizás la señal silenciosa no venía de tu casa, sino de tu alma pidiendo paz. A veces el ruido que escuchamos afuera es solo el reflejo del ruido interior que hemos guardado durante demasiado tiempo. No siempre se trata de paredes, objetos o ambientes. A veces es el corazón el que necesita ser purificado. Padre Pío solía decir que la verdadera batalla no se libra entre el cielo y la tierra, sino dentro de nosotros mismos. Es allí donde se define si la luz entra o si las sombras permanecen. Y cuando comprendemos eso, algo empieza a cambiar. Ya no buscamos culpables, buscamos consuelo. Ya no queremos respuestas inmediatas, queremos dirección. Es el comienzo de una transformación silenciosa, pero profunda. La verdad oculta detrás de toda esta reflexión es que no hay casa en paz si el alma vive en guerra. Y muchas veces, lo que parece desorden en el entorno es solo un eco del cansancio espiritual que llevamos dentro. El hogar es espejo del alma, y cuando el alma está herida, hasta los espacios más bellos se sienten fríos. Pero también ocurre lo contrario. Cuando el alma se reconcilia, hasta lo más sencillo se vuelve hermoso, porque la paz interior tiene ese poder. Transforma sin necesidad de ruido, restaura sin exigir perfección. Dios no te pide perfección, te pide abrir la puerta. No espera que llegues con todas las respuestas, sino con disposición. Él entra donde se le permite entrar, no donde se le exige presencia. Por eso, muchas veces, la purificación no comienza con un exorcismo exterior, sino con una decisión interna. Decirle: entra, Señor, aunque no entienda todo, es el primer paso para que la luz vuelva a habitar el alma. Padre Pío creía que el alma humana es un altar y que cuando ese altar vuelve a ser encendido, toda la casa y toda la vida se ilumina junto con él. Hay algo casi milagroso en ese gesto de entrega. Es como si al abrir el corazón, el mundo también se abriera. Las preocupaciones siguen allí, las responsabilidades no desaparecen, pero su peso cambia. La mente, antes inquieta, empieza a aquietarse. El cuerpo, antes tenso, respira de otro modo. Es la gracia trabajando en los bastidores, reorganizando lo que la ansiedad desordenó. Y todo comienza con una oración sincera, aunque sea breve. Porque no se trata de cuántas veces repites una plegaria, sino de cuánta verdad pones en cada palabra.
Dios escucha lo que la voz calla, y muchas veces el silencio es la oración más poderosa. Quizás por eso Padre Pío insistía tanto en el silencio del alma. Él decía que quien aprende a callar ante Dios no se apaga, se prepara, que el silencio no es ausencia sino comunión, y que en ese silencio es donde ocurren las revelaciones más profundas. Las decisiones más importantes nacen en la calma, no en la confusión. Y cuando permites que esa calma te toque, todo lo que antes parecía imposible empieza a tomar forma. Es como si la vida recuperara su tono, como si el alma recordara quién es. El impacto de ese despertar espiritual se siente incluso en lo cotidiano. De repente, un amanecer se vuelve mensaje, una conversación común se convierte en respuesta, una lágrima deja de ser derrota y se vuelve purificación. Todo cambia porque la perspectiva cambia. Lo que antes parecía castigo, ahora se ve como enseñanza. Lo que antes dolía, ahora revela. Esa es la verdad oculta de la fe. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de transformarlo en semilla de esperanza. Y cuando esa esperanza crece, la presencia de Dios deja de ser algo que buscamos fuera, porque ya la reconocemos dentro. La jornada hacia la paz interior no es un camino perfecto, pero es un camino seguro. No se trata de velocidad, sino de constancia. Cada día que eliges perdonar, cada vez que decides agradecer, cada momento en que te detienes a orar, aunque sea por unos segundos, estás limpiando un rincón de tu alma. Y cuando la luz empieza a entrar, las sombras se disipan sin que tengas que luchar contra ellas, porque la gracia no necesita fuerza, solo espacio. Padre Pío decía que hay personas que buscan milagros cuando, en realidad, ya los están viviendo. Un corazón que vuelve a creer, una familia que se reconcilia, una mente que deja de luchar contra sí misma. Eso también son milagros, pequeños en apariencia, pero con un poder inmenso. Son señales de que la bendición ya empezó a habitar, que el cielo ya tocó la tierra, aunque en silencio. Por eso, si sientes que tu alma lleva tiempo pidiendo descanso, escucha esa voz interior. No la calles con distracciones, no la ignores con ocupaciones. A veces, el mayor acto de fe no es hacer más, sino detenerse. Detenerse para respirar, para orar, para dejar que Dios hable en su tiempo. Porque, aunque parezca que todo está quieto, en el silencio de la fe, Él está trabajando. Cuando el alma se abre a esa presencia, el hogar deja de ser solo un espacio físico, se convierte en un santuario. Las paredes dejan de ser límites y se vuelven abrigo. Las heridas dejan de ser finales y se vuelven comienzos. Y la vida, que antes parecía repetitiva, se transforma en una jornada de redescubrimiento, porque cada amanecer trae una nueva oportunidad de empezar distinto, de mirar el mundo con los ojos de quien ya fue tocado por la paz. Quizás esta sea la invitación más sincera que la vida puede hacerte hoy. Abre la puerta.